A ver, hoy es 4 de febrero del año 2019. Soy Jaime Guerrero Vázquez. Cada quien se va a presentar. Aquí me acompañan tres mujeres inteligentes. Empezamos a la derecha. Soy Mónica Uribe, politóloga, historiadora y quién sabe qué más. Y santa. Bueno, dicen que soy santa, pero yo tengo mi santa Mónica. Santa Mónica. Teresa Valek, a quien ya conocen. Yo soy psicóloga. María Elena Cantú, periodista, con un poco de gripe. Bueno, hoy vamos y a con hablar. esa voz. Y con una voz preciosa. A ver, hoy vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este mes de febrero sale la ministra Margarita Luna Ramos, sale de su encargo, cumplió su periodo, y el presidente, como saben, tiene la facultad de enviar propuestas. Y ha mandado, la buena noticia es que mandó a tres mujeres, a una terna de tres mujeres, que son Yasmín Esquivel, Celia Maya y Loreta Ortiz. Entonces les hago una pregunta que yo también contestaré. La pregunta es, ¿cómo ven esta propuesta del presidente de la República, López Obrador? A mí me ¿Quién gustaría primero, para nuestro auditorio, que sepan un poquito quién es. Animal Político sacó información interesante y pues, para que la gente tenga una idea, si cumplen en un perfil, pues saber quiénes son. Yasmín Esquivel, ella es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene 3 especialidades en Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano por la Universidad Panamericana. Actualmente es magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Rápidamente les leo de Cecilia Maya, abogada y contadora, ha sido una persona muy cercana a López Obrador, buscó la candidatura para Querétaro, vía Morena, no le fue bien por ahí, pero es una persona... Al gobierno de Querétaro. Al gobierno del estado de Querétaro. Y finalmente, Loreta Ortiz, la que me parece que es más interesante, al menos para mí, es doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, donde se desempeña como docente desde 1979. Es la 4ª mexicana en impartir un curso en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 2012. Nomás quiero hacer un agregado a lo que dijo María Elena Cantú, Malala. Yasmín Esquivel, sí, esposa del empresario de la construcción, José María Riobó, 1. 2. Loreta Ortiz Aif, ella es esposa también del señor Agustín Ortiz Pinchetti, colaborador del señor López Obrador desde las épocas en que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y 3, Cecilia Maya García. Como decía Malala, ella pertenece al partido Morena y además fue candidata al gobierno de Querétaro. Ya, hasta ahí me quedo. Yo quisiera agregar otro dato más. Loreta Ortiz fue directora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y ha estado muy relacionada a cuestiones de derechos humanos. Incluso impulsó muchos temas dentro de la universidad que van más allá del constitucionalismo. Hablo mucho sobre derechos humanos y sobre el derecho de migrantes. Ciertamente. Por eso es el perfil que a mí me tiene un perfil muy interesante, me parece que es el más académico y el más completo por la experiencia no solamente académica, sino internacional. A ver, yo creo que aquí estamos, al menos yo... Decir algo sí. antes. A ver, no estamos debatiendo el currículum, estamos debatiendo que la Suprema Corte de Justicia, digo, hay que ponerlo en contexto, es un poder, ¿sí? O sea, representa la parte más importante del Poder Judicial. No estamos diciendo que se trate de 3 mujeres corruptas, al contrario, las 3 tienen una trayectoria. Lo que estamos discutiendo aquí es si estas 3 mujeres serán capaces, la que se elija, ¿sí?, de garantizar la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que estamos tratando. Sí, y yo iba justo en ese sentido mi comentario. Cuando el famoso fiscal carnal, que ustedes recordarán en el sexenio de Peña Nieto, las críticas que se le hicieron a Raúl Cervantes, que era senador en aquella época, era pues que era priista, que era una gente cercana al presidente Peña Nieto, y de ahí surgió el famoso y ya imborrable fiscal carnal. O sea, todo el mundo le decía así porque era el hermano, el amigo
el cómplice, digamos, de Peña. Y como este fiscal iba a ser electo transeccionalmente, decían que Peña tenía mucho interés en que fuera este fiscal, pues porque así cuando él saliera del poder ejecutivo, de la presidencia, pues tendría, digamos, alguien que lo protegiera. Yo nomás quiero decir, como decía Jaime hace un momento, que aquí no se pone de veras en duda en ningún momento. Bueno, yo no las conozco profesionalmente, pero por el currículum se ve que son mujeres capaces y preparadas. Con carreras. Sí, nada más que una, pues es esposa del señor Riobó, pues que va a ser el constructor de Santa Lucía por asignación directa, ¿verdad? La otra es esposa del señor Ortiz Pinchetti, que es que es un señor también respetable y todo lo que ustedes quieran, no más que también es muy, muy cercano colaborador de López Obrador. Y la tercera, pues es una gente cuyo corazón está abiertamente del lado de un partido político, Morena. ¿Eso garantiza la independencia de una ministra dentro de la Suprema Corte de nuestro país? A mi juicio no. Mi respuesta frente a eso es que todos los ministros de la Suprema Corte han llegado a propuestar algún partido. Esto no es nada nuevo. Mi punto de vista sobre el tema es que creo que es verdad esta frase de que los jueces hablan a través de sus sentencias. Hemos visto llegar a ministros de la Suprema Corte, del PRI, PAN, etcétera, y una vez que son ponentes, que presentan proyectos, que argumentan jurídicamente y votan en algún sentido, es como se puede calificar su actuación. Entonces yo lo que diría, habrá que ver si alguna de estas tres mujeres, una vez en el cargo, garantiza a través de sus sentencias independencia en la Corte, lo que dijo Saldívar, diálogo e independencia. Pero habrá que ver, digo yo, ya una vez en el cargo. A ver, pero aquí hay una gran diferencia, Marilena. Déjame explicar. Sí es cierto, todos los ministros han llegado a sugerencia de un presidente que tiene una afiliación política. En eso no se distingue. No se distingue. Sí, nada más que aquí hay un contexto totalmente diferente. Los últimos presidentes, estoy hablando de Peña, estoy hablando de Calderón, estoy hablando de Fox, no tuvieron la hegemonía en el Congreso que tiene López Obrador. No la tuvieron. Hoy López Obrador tiene prácticamente el Congreso en la bolsa. Y no solamente tiene el Congreso en la bolsa, sino que además ha estado minimizando la fuerza y el papel de los órganos autónomos. Entonces, no digamos es lo mismo, no. Hay un contexto político totalmente diferente. Y la pregunta es, no lo digo yo, muchos analistas dicen, el único poder que se había mantenido, que se ha mantenido autónomo, es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque incluso si ustedes ven a los gobernadores, ¿sí?, a los abucheados y los no abucheados, como dicen, ¿sí?, están rendidos. ¿Por qué? Porque no hay un solo Estado de la República que no dependa de los recursos federales. Pero a ver, vamos a ir a entonces, no estamos en el mismo contexto, ¿eh? Bueno, partiendo de las dos premisas son reales. Esto no es raro porque generalmente, pues, quien está en el poder busca poner a sus aliados en espacios clave. Eso es un hecho. El segundo punto es que el contexto político efectivamente ha cambiado, pero seguimos con la misma pauta de Ernesto Zedillo. Cuando hace la transformación de la Corte, la reforma de 1995, deja al Poder Judicial de tal manera que lo pueda cubrir y lo hace de manera escalonada, o sea, van a salir de manera escalonada y entrar de manera escalonada. Esto finalmente permite que queden ciertos equilibrios internos, pero aquí no se ve tan claro. Esta elección de estas tres mujeres garantizan que ese espacio va a ser para López Obrador. Y poco a poco de los 11 van a ir quedando menos que no son afines a López Obrador, con el peligro de que finalmente no hay un equilibrio de poderes, no existe en estos momentos. ¿Por qué? Por el dominio que tiene Morena y sus aliados dentro del legislativo y la inoperancia en estos momentos de los organismos autónomos. Sí, yo coincido totalmente con lo que dijo Jaime hace un momento y lo que dice
Mónica, se ve que con Malala estamos hoy en desacuerdo. No, lo que Porque- pasa es que tengo el beneficio de la duda después de... Pero ¿y por qué les das el beneficio de la duda? Porque- Yo no le doy el beneficio Es que de la las duda. tres son ¿De iguales qué en ese dudo? sentido. Pero si estoy viendo, Dios mío, ¿de qué dudo? ¿Por qué la coordinadora ha hecho y deshecho en las vías de los trenes de México? ¿Por qué ha paralizado la industria? Porque la coordinadora tiene 40 diputados que son de Morena. Entonces el señor López Obrador no se puede dar el lujo de imponer la ley como debería de haberse hecho, de asumir el papel de responsabilidad que le confiere el cargo. Bueno, ¿por qué? Pues porque hay muchos intereses de por medio, porque lo llevaron a la presidencia, porque les dio posiciones y porque le interesan esos votos a la hora de sacar adelante. Bueno, no estamos viendo, acuérdense cuando lo de la Guardia Civil dijo de pronto no, pues ¿saben qué? No me gustó cómo quedó. Regrésenla otra vez para que le hagan las modificaciones al Congreso hasta que quede exactamente como yo quiero. Entonces, ¿por qué le das el beneficio No, de la porque duda? Si a es lo una mejor cosa bastante autoritaria. Soy ingenuo en pensar que el Poder Judicial, que la Suprema Corte, que los equilibrios que todavía existen, pudieran impedir que fuera un poder tomado. Yo espero eso. Y me voy a que, Eres cuando veo, optimista. espero no equivocarme, porque creo que sería muy malo para el país ver al Poder Legislativo y al Poder Judicial sometidos al Ejecutivo. Creo que sería un peligroso y sería un gran retroceso para el país. Espero que no ocurra. Me gustaría que a través de sus sentencias, de sus proyectos, ver a esas personas y ver al Pleno de la Suprema Corte fallar en un sentido o en otro. Es decir, que la reforma de 2011 en materia de derechos humanos se pueda ver reflejada en las sentencias. A lo mejor soy ingenua, pero espero que así sea, porque creo que lo otro es un panorama oscuro para todo lo que habíamos avanzado en ese sentido en materia de independencia del Poder Es Judicial. que tendencialmente estamos viendo golpes maestros, precisamente por la legitimidad de origen que logró López Obrador. Y si te fijas en estos 60 días, 60 y pico días, ha hecho acciones que han sido muy celebradas por la población. Son acciones que le dan legitimidad de gestión aunque no haya hecho nada. Es un discurso que lo está legitimando y que le permite tener muchísima más fuerza para poder avasallar a los otros dos poderes y también a los organismos autónomos. De hecho, el control se está dando a partir del discurso y de las reacciones frente al discurso, así como con la cuestión de los dineros. En este momento me parece que las asignaciones presupuestarias y el tipo de manejo que está haciendo con los recursos humanos están generando el suficiente miedo como para que los actores que podrían presentarle algún cuestionamiento se callen. Sí, yo ahí quisiera solamente decir... Y eso va a ocurrir con el Sí, juicio. dos cosas. A ver, la primera es, cuando Peña propuso a Medina Mora, bueno, hubo una tormenta sobre eso. Los medios entrevistaron a varios magistrados y dijeron, pues es que no, está muy cerca el Peña Nieto, es otra vez el poder. Ser embajador en Washington. Y yo les digo, yo no estoy viendo eso. Recuerden que también al fiscal carnal, Cervantes, lo intentaron proponer para la Suprema Corte de Justicia y no se pudo porque era senador con permiso, pero era senador. Entonces, no podía ser elegible para la Corte porque estaba en un cargo de representación popular. Y entonces se rebotó Cervantes. Cervantes ha rebotado 2 veces feo. O sea, esa y como fiscal de 9 años. O sea, rebotó. Cuando se intentó que Cervantes, pero además es una cosa muy rara, cuando Cervantes se despide del Senado, ¿sí? Yo recuerdo que integrantes de todos los grupos, de todas las fracciones, dicen que es un jurista notable, que era un hombre respetable, y uno dice, bueno, pues hay que comprarlo porque es maravilloso. Y de repente cuando se viene el momento en que va a ser el fiscal general, en que va a ser automáticamente procurador fiscal, en ese momento se vuelve un sujeto
que había que criticar, que había que... Se le acusa de todo. Hasta de parientes incómodos. De parientes, sí, porque era pariente de Humberto Castillejos, que había sido abogado de Peña Nieto, y del famoso Alfredo Castillo, que había sido comisionado en Michoacán, de tan tristes recuerdos, ¿no? Y entonces se dice, miren, bueno, hasta se descubre que tenía un Ferrari, de que había costado 4 millones, y entonces pues es un delito tener un Ferrari de 4 millones. Entonces hay una tormenta sobre eso, y al final el PRI y Peña Nieto ceden, dicen, no, ¿saben qué? Que se cambie. Y Cervantes renuncia poco después, ¿sí? Por eso había un encargado, para que no pudiera automáticamente, ¿sí?, pasar a ser fiscal, ¿sí? Es decir, Peña reculó. Toda esa tormenta que hubo con Medina Mora, ¿sí?, y con Cervantes, no la veo ahora. No la veo. ¿Dónde están los medios? Crítica. ¿Dónde están? Sí, yo he oído que hay críticas, sí hay, pero uno compara la crítica que hubo con Medina Mora y pero con es Cervantes, la doble moral. y la crítica ahora. Entonces, estoy de acuerdo contigo, ese no es una, hay eso. dos. Y sí creo que ¿Cómo? no, nada más voy a poner este punto, sí creo que no es el mismo contexto de Peña, y sí creo Ni de que Fox, hoy ni de- más que nunca, para generar contrapesos, los medios de comunicación y la sociedad civil organizada tendrían que, o deben de jugar un papel fundamental, absolutamente clave. Yo no es sé, decir, el a riesgo ver, existe. No, Marilena, o sea, eso no es así, o sea, sí, yo también estoy de acuerdo, debería ser así, pero Pero no déjame, es- yo no lo veo. Se requiere Yo no que veo sea, a los se medios de necesita que comunicación siendo contrapeso del poder. No lo veo. Ahorita no, Sí, estamos no lo veo. viendo... Dos, la sociedad civil, ¿qué sociedad civil? ¿Cuál sociedad civil? Lo acaba de decir Mónica. Sí, lo acaba de decir, o sea, tiene mucho éxito los pronunciamientos el discurso, La de demagogia, el López Obrador. populismo, Entonces, tiene no, mucho es lo que éxito. está Ahora, ganando. Sí, uno podría ser numérico y decir, a ver, pues nada más va a meter en este momento 2 ministros, son 11. Y luego en 2020, creo que 2020 es el que sigue, va a meter otro, 3 ministros Franco, de 11. sigue Uno Franco. dice, pues no son tantos. Sí, pero la presión sobre la Suprema Corte no solamente se da en el nombramiento de los 3 ministros, es más complejo, como dijo Mónica. Sí, los equilibrios y como dijo Teresa. Tú a la Suprema Corte ya le pusiste en 2 ocasiones, ya la sitiaste con gente alrededor que exige que esos ministros buenos para nada, así, en esos términos o peor, ¿sí?, se bajen el sueldo. Así. Y con los resultados ¿sí? que vimos, ¿eh? Y según esto no han hecho nada. Oye, hay una historia importante de sentencias sobre eso. Entonces, los presionas a través de la opinión pública, los presionas a través de las marchas y los presionas a través del presupuesto, y además vas a nombrar a ministros, o sea, yo veo, sí, el Castillo sitiado, para usar una es una estrategia coincido en los desafíos, no estoy negando eso. Lo que pasa es que quizás, a diferencia de ustedes, soy más ingenuo en el sentido de que hay salidas, de que sí puede haber salidas, de que confío, de verdad, en que la Suprema Corte de Justicia no claudique. Sí confío en eso. Pero ahorita no es la Suprema Corte. El Poder Judicial, estás hablando es el general. legislativo. El Senado ahorita es el que tiene el balón de alguna manera, pero van a tener que elegir entre 3 posibles ministras que son exactamente iguales. Cualquiera es una pieza de Gosle. En eso estoy de clara y López Obrador. coincido. Entonces, Una pieza de ¿qué Morena forma, qué salida podemos en el encontrar? pleno de la Suprema Corte. Aún con ello, confío, espero, deseo, y que no tenga yo muy pocos elementos para sostener mi posición, de que deseo que la Suprema Corte, que el Poder Judicial no claudique frente a Andrés Manuel. Pero es que yo no lo veo como claudicar. No es claudicación. No se va a rendir. No, o sea, no es es eso. cosa de me rindo y sí, ya ganaste. No, yo creo que las circunstancias políticas, el acoso económico, la presión mediática también, porque, mira, lo que pasa es que hay una sensación de invulnerabilidad por parte de todo lo que hace López Obrador. Si López Obrador dice que es hipócrita, Fitch,
que es una calificadora conservadora, que no sé qué, los que entienden saben que no puede decir eso porque las cartas son sinceras, o sea, no, pero estructuradas. Sí, pero digo, no se dedican a eso, pero la gente dice, ay, qué bueno que dijo eso. Todo lo que sea atacar al sistema, todo lo que sea desmoronar institucionalmente al país, es algo que es, digamos, por la masa, alabado, es algo fantástico. Es que Los Pinos ya están abiertos para que vayan a ver películas, magnífico. Es que, pues, ¿para qué queremos el INE? Ya no evaluemos a los maestros, sí, no los evaluemos. ¿Para qué queremos la reforma educativa? ¿Qué es eso de que no haya herencia en las plazas, de que haya pasa? No, pues sí, también. O sea, todo lo que sea, ¿sabes qué? Me recuerda, a lo mejor estoy muy apocalíptica, pero desde luego soy vieja, pero no viví la Revolución Francesa. Pero ese ambiente en 1789 y a la guillotina también, pues sí, ¿por qué no? Sí, también es de los ricos, órale. Es una sensación como de que están en contra absolutamente de todo, más allá de la razón. Por eso yo decía, y con esto me callo ya, que es como si el inconsciente colectivo, eso que pensamos todos, digamos, y que vamos acumulando ancestralmente ideas, puntos de vista, cosas que nos dan miedo, cosas que nos gustan y que todos más o menos pensamos, pues el inconsciente colectivo se fue de vacaciones, está tomándose unos días, porque ya no tenemos ningún freno. A ver, es que yo les planteo esto como una pregunta para más o menos llegar a ciertas conclusiones. ¿Ustedes dirían que existen todos los elementos, que está todo en la mesa para que el poder ejecutivo, digamos, sea un poder autoritario y que regresemos al pasado y que se dé en México, digamos, un retroceso en materia de democracia, de contrapeso entre los poderes? Esa es la pregunta. ¿Ven todo de manera inexorable vamos para allá? Esa es la pregunta. Tendencialmente, no hablamos de inexorables porque no podemos saber si hay cuestiones contingentes que nadie controla. Así es. Pero de manera tendencial sí tenemos todos los elementos para observar el crecimiento del corporativismo clientelar que creíamos que lo habíamos acabado, también para ver estos liderazgos de corte tradicional carismático que creímos que se acabaron en 1940, realmente habíamos pasado de esta etapa de caudillos a gobiernos institucionales y de pronto tenemos un caudillo posmoderno. Un caudillo que maneja la posverdad. Que maneja la posverdad y tiene un acceso irrestricto a las redes sociales, que es a través de donde está generando toda esta ola y este movimiento social de apoyo, en que de verdad lo ven como el Salvador, ahora sí, Salvator Mundi. ¿Por qué? Porque hay una decepción de la democracia o de lo que creímos que era democracia en este tránsito a la transición democrática que nunca cristaliza del todo. Y no cristaliza del todo por varios elementos. El primero es que sí hubo elecciones libres y sí hubo democracia, pero el costo fue muy alto. Y en el momento que políticamente no convino, adiós democracia. Había una democracia procedimental, pero no una democracia cultural. Exacto. Y ahí es donde está el problema. El problema de la Suprema Corte no es exactamente el tema de la Suprema Corte o de los personajes, sino de la cultura política que subyace, esa relación entre los diferentes poderes que estaba caminando paulatinamente a un equilibrio y de pronto con la elección de un líder carismático, estos equilibrios se borran en cosa de 3 meses. Y es donde se encuentra el peligro de hacia dónde va el régimen, porque no está tampoco el legislativo en funciones de tal suerte en que pueda generar otro contrapeso. Entonces va a ser muy difícil que poco a poco la Suprema Corte, que va a ir siendo copada precisamente por la salida escalonada de los ministros, poco a poco va a ir siendo copada por gente afín a López Obrador. Para fin de sexenio seguramente van a ser 7 de 11 los ministros, o quizá un poco más. Aunque no cambien. Aunque no cambien. Pero sí van a cambiar. Entonces una pregunta, ministra, ¿va a ser una ministra carnal la que llegue? Claro, la que sea, cualquiera de las tres. Ya vamos concluyendo. ¿Tú qué concluyes?
Mira, yo creo que la situación es muy preocupante, que la opinión pública, que los medios de comunicación, como decía Malala, sí deberíamos de tener posiciones más críticas, pero creo que hay una sensación, yo hablo como psicóloga, de miedo generalizado o de sumisión. O sea, son, digamos, las dos actitudes. O miedo y entonces mejor me callo, no vaya a ser que a mí también me corran, no vaya a ser que yo también pierda mi empleo, en fin. O de plano estoy sumisa ante el poder avasallador de ese líder mesiánico, carismático, en fin, del que hablaba Mónica. Y creo que en ambos casos la situación concreta es del país, es de parálisis emocional frente a una demagogia y a un populismo que cada vez va avanzando más y más. Yo creo, y con esto entonces, a ver, ministra carnal, entonces. Por supuesto. La que llegue será una ministra muy cercana a AMLO. Me parece que ojalá y espero que esos avances que se dieron en materia política y social en los últimos años en México no puedan ser borrados. Ojalá, sobre todo Deseo en la opinión eso, pública. que los medios de comunicación, de alguna manera, no todos, nunca han sido todos, siempre hemos tenido medios proclives al gobierno, retomen su papel de contrapeso. Creo en eso, lo deseo. Creo que todavía hay ahí algo importante que se generó en los últimos años que no puede ser simplemente ignorado o borrado, eso espero. Nada más una cosa de los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron hipercríticos a lo largo de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. No había nada, ni ninguna declaración, acción o posición que no fuera seria y duramente criticada, realmente desprestigiada. No, nada más que pero ese papel de los medios de comunicación pasó a esta actitud de sumisión, de obediencia y de plegarse a los deseos del líder. De no todos los medios. De la mayoría. Yo no sé si los medios están sumisos. O sea, yo diría que el observador es un comunicador excelente. O sea, yo diría eso. Es decir, el problema con la prensa es que si tú no le das noticias, la prensa las busca. Exacto. ¿Sí? Y entonces pues, Peña Nieto y su gente de prensa no daba ni en defensa propia, como se vio claramente, pues entonces la prensa pues, tenía que salir a buscarla, y casi siempre que salía a buscarla encontraba que había corrupción, etc. ¿Sí? Pero aquí tienes un maestro del manejo que les da noticia todo el día. Es decir, él a las 7 de la mañana ya pone la noticia. Ya pone la noticia. Y es noticia hasta que se tomó un jugo en Veracruz. Entonces, él es un magnífico comunicador. Pero más allá de eso, mira, no hay instituciones eternas, ni instituciones que resistan. En Estados Unidos, que se supone es el país en donde las instituciones son más fuertes, ve cómo están sufriendo las instituciones, el Congreso y la prensa, con Donald Trump. Y el gobierno mismo. ¿Sí? Entonces, y el gobierno mismo. Tú te das cuenta, ¿sí?, de que el mito de que es una institución sólida, eso lo inventamos los seres humanos. La historia nos ha enseñado que las instituciones, el Senado romano, el que quieras, no son para siempre. Y solamente hace falta audacia y fuerza para tomar las instituciones. Tú preguntaste si era inexorable. No, no hay nada inexorable. Pero yo sí creo que es preocupante que en este contexto, ¿sí?, estemos viendo coparse posiciones. Y con eso yo termino. Bueno, y pues nos despedimos. Nos despedimos. Ya saben, cada semana aquí volvemos otra vez con un análisis sobre una información, sobre una noticia importante. Mónica Uribe, Jaime Guerrero, María Elena Cantú y su servidora Tere Valle.